Muy buenas tardes, mi nombre es María Paola Olaya Cubillos, soy estudiante de tercer semestre de Psicología de la Universidad Unicoc. Voy a continuación a responder 5 preguntas relacionadas con el libro Aquelarre de Mario Mendoza, pero pues antes de iniciar me gustaría comentar una frase que me marcó en el libro, que dice: el problema del mal es que siempre lo imaginamos allá afuera, como si no tuviéramos nada que ver con él. El mal es una categoría que nos gusta analizar en nosotros. ¿Por qué? Porque nos da terror enfrentar la dosis de maldad que llevamos dentro. Es algo que va a explicar muchas preguntas. Bueno, iniciamos con cómo se presentan los aspectos de salud mental y normalidad en los personajes principales del libro. Para mí, sé que existen otros personajes, pero para mí los dos personajes principales son el sacerdote, que creo que se llama Lorenzo, y el detective Frank Molina. El detective, o sea, Frank, siempre se está arriesgando y siempre está en situaciones de peligro, enfrentándose, pues resuelve asesinatos, enfrentándose a este tipo de delitos tan pasionales y tan crudos. Sufre de bipolaridad, trastorno de bipolaridad, y pues esto lo va a acompañar con episodios maníacos y episodios depresivos. También es alcohólico, es adicto a la marihuana, inclusive podría llegar a atreverme a decir que presuntamente eh, puede tener personalidad límite. Eh, Tiene también alucinaciones, delirios. Y pues esto lo que va a hacer es que ese tipo de trastornos, lo que hace en Frank es que él siempre se arriesgue y siempre se mantenga pues en esta serie de decisiones que son peligrosas para su persona y peligrosas para quienes lo rodean. Eh, el sacerdote para mí es una persona que siempre está ayudando, siempre está metido en los problemas de los demás para no hacerle frente a sus propios problemas. Algo muy irónico: soluciono el problema de los demás, no soluciono los míos, porque es que es más fácil llevar con los problemas de ellos, hacerles ver a ellos qué es lo que hay mal, que yo misma notar y bueno, darme cuenta cuáles son mis conflictos, cuáles son mis traumas, cuáles son mis dolores y sanarlos, porque sanar es doloroso. Eh, Podría también atreverme a decir que el sacerdote es una persona que pues se mantiene con episodios depresivos. Eh, Ambos, Frank Molina es un paciente psiquiátrico, me atrevería a decir que también lo podría hacer el sacerdote. Y pues lo que hacen estos dos es mantenerse como en este juego de perseguir, de estar como en ese misterio, pero para mí es solamente evadir la realidad en la que ellos viven. Eh, la parte de la normalidad, como podemos ver, pues en nuestro contexto no es normal este tipo de trastornos, inclusive es algo impactante, sobre todo digamos para un contexto europeo es bastante impactante, pues que se vea este tipo de contextos. Y esto nos lleva a la segunda pregunta, que dice: ¿cuál es la relación entre el desarrollo de la salud mental de los personajes, el contexto social y las políticas públicas? Las políticas públicas del libro, que se muestran en el contexto del libro, son unas políticas que no tienen nada de eficaz, son muy pobres, son unas políticas que pues son ineficaces, son ausentes frente pues a todos estos procesos que viven tanto la sociedad de la ciudad como los personajes. Se ve un contexto bastante abandonado, bastante marginado, violento, agresivo, eh, que ejerce una presión sobre los personajes, lo cual pues los va a volver más vulnerables, los va a volver personas vulnerables pues frente a todos estos contextos también que tienen.
y pues todos los traumas, todos los problemas psiquiátricos y problemas mentales que traen, eh, a mi parecer, no existe ningún tipo de prevención desde la parte pública, no existe ningún tipo de tratamiento eficaz, de diagnóstico eficaz y de un seguimiento eh, que genere herramientas hacia este tipo de, o sea, de trastornos, de personas que sufren esos trastornos, que los ayuden a enfrentar esos desafíos de la vida cotidiana. Me parece algo gravísimo, porque pues muy bonitas las políticas ahí escritas, pero hay que ponerlas a ejercer. El desarrollo de la salud mental, podemos ver que los problemas más marcados son ansiedad y estrés. Estos son algo que se mantiene y esto puede desencadenar otro tipo de trastornos. Em, por el tipo de contexto en el que se encuentran los habitantes, es o sea, es fácil de entender, muy fácil de entender, pues este estrés, lo cual pues esto lo único que va a hacer es mantener una decadencia, va a desarrollar, o sea, muchas personas en los relatos se pueden pues inducir que pues sufren de trastornos de la personalidad y esto va solamente a hacer decaer pues a una sociedad que se ve que está sola, que está abandonada y esto la verdad lo que va a hacer es que lleguen a tomar pues decisiones con desesperanza, con, o sea, con riesgo y que esto va a crearse una bomba de tiempo y lo cual es peligrosísimo, peligrosísimo, porque entonces, ¿dónde está ese gobierno que debería cuidar al pueblo? La tercera pregunta nos dice, ¿qué condiciones sociales, económicas y ambientales influyen en la salud mental de los personajes y cómo se refleja? Eh, Podemos ver la verdad es que la realidad se parece a muchos países de acá en Latinoamérica. Es una realidad social desfavorecida, marginada, violenta, agresiva, donde podemos ver, o sea, donde ahí nos dicen que se ven prostitutas en la calle, se ven mendigos en la calle, se ven, pues para la época era malo la parte del transgénero, que no tengo nada en contra ni de las prostitutas ni de los transgénero, o sea, es algo totalmente de libertad, pero para la época era algo impactante. Hay que ver que está escrito como de 1970 y algo, la historia como tal, eh, que es dada en Ciudad Gótica, una ciudad ficticia que nos muestra DC, que es bastante decaída. A lo largo que yo veía y que yo leía en ese libro, yo me imaginaba una ciudad sucia, sin ley, sin orden, sin reglas, sin respeto, eh, con hambre. O sea, que yo decía, yo veo un desorden en todo lado en esa ciudad, que podemos ver que desde la parte de Frank, pues, o sea, un detective que solamente se dedique y solamente se está dedicando, pues, a resolver asesinatos, o sea, qué tan común eran los asesinatos allá. Hay que ver eso. Eh, También, pues podemos ver que esto lo único que va a hacer es que la salud mental y la psiquis de los personajes y de los habitantes es más fácil de fracturarse, es más débil, porque no están en las condiciones, no tienen unas condiciones óptimas para hacer frente a los desafíos que, oye, es normal tener desafíos y pues poderlos enfrentar, hacerles cara, hacerles frente, como cotidianamente se puede decir. Eh, por lo menos Frank tiene, o sea, tiene muchas veces brotes psicóticos, heteroagresiones o autoagresiones, eh, que pues es preocupante. Es algo que deja mucho que pensar y que podemos ver que son cosas que se van ocultando desde la juventud, desde la niñez, que pues son experiencias emocionales que afectan.
y que pues van a afectar a nuestros personajes y que nos pueden afectar a nosotros como personas. También, pues, vamos para la cuarta pregunta que dice, ¿cómo se define la normalidad dentro del contexto de la obra y cómo se relaciona con la salud mental de los personajes? Normalidad. A ver, normalidad es un concepto que hay que definir según el contexto, según el ambiente, según la personalidad de la persona, eh, según la parte económica. Es algo complicado la normalidad, es muy complicado, muy difícil de definir, pero pues quiero que veamos de lo que he nombrado anteriormente que para nuestra sociedad no es normal lo que se ve en el libro, no es normal lo que nos refleja el autor, no es normal pues como todas estas adicciones, como todos estos trastornos, todo este desequilibrio emocional que se mantiene en la ciudad, todo este desorden, todo este ajetreo intenso, no es algo que podamos ver normal, no es algo que nosotros podamos decir, ok, es normal, pues para nosotros no, pero para el contexto sí. Podemos ver una precariedad económica fuerte, podemos ver que la ausencia laboral también es muy marcada y todos estos factores van a ir influyendo en la salud mental de nuestros personajes y es lo cual va a determinar si es normal o no es normal. Creo que es normal que las personas se mantengan con un estrés alto y con una ansiedad alta si no hay dinero, no hay comida, no hay ley, me pueden asesinar en cualquier momento. O sea, a mí me parece eso preocupante. Y creo que me parece normal si lo vemos desde el contexto del libro. Eh, y para la última pregunta, me gustaría ver, o sea, les comento, dice, ¿qué diferencias y similitudes se pueden encontrar entre los conceptos de normalidad y salud mental en la obra? Y esto como enmarca el contexto literario. Lo cual pues me gustaría que lo veamos con tres citaciones que hice del libro, que dicen, allí dentro venía de los confines de lo real, de esa zona de misterio de la que no sabemos prácticamente nada. A los pocos minutos la madre del estudiante bajó las escaleras y me preguntó abiertamente, ¿quién está allá arriba, padre? Yo le digo, no lo sé, pero tiene usted razón. No se trata de una enfermedad mental ni de un trastorno psiquiátrico. Eh, esto habla de la, esto va a hablar de la, ¿cómo decirlo? Como de la internación psiquiátrica de un joven. Que uno dice, ¿por qué no hubo prevención para ese trastorno psiquiátrico? ¿Por qué no lo hay? ¿Dónde está esa protección pública? ¿Dónde está esa protección del gobierno? ¿Dónde están todos esos programas de promoción, de prevención? No existen. Es algo que no va a existir. Después nos podemos ir con Frank. Sabemos que tiene bipolaridad, él mismo no lo dice en las siguientes frases. Dice, yo varias semanas sin fumar. En la fase depresiva no me gusta fumar, me deprime aún más. Le preguntan, ¿ha tenido comportamientos agresivos últimamente? Yo nunca ataco a nadie, señorita, ni ando por ahí agrediendo a la gente por la calle. Creo que usted no entiende muy bien qué es la bipolaridad. Eso es falso, señor Molina. Y está la prueba de que usted sí miente. Hace poco salió de un bar ubicado en la Candelaria, tomó un taxi y logramos identificar al conductor porque él mismo se presentó en la comisaría. Nos dijo que lo había amenazado con su revólver. Podemos ver este tipo de agresión, este tipo de violencia que sale. Así nosotros queramos ignorar, así nosotros no queramos darle un tratamiento a los traumas y queramos dejarlos a un lado. Nuestra salud mental es primordial. Nuestra salud mental creo que siempre va a ser algo muy importante porque es una base, es un pilar muy importante del ser humano. Este tipo de agresiones, este tipo de violencia, pues va a salir. Y pasa hoy en día, pasa. Personas que no saben controlar sus impulsos, personas que se les complica esta parte de mantenerse bajo el contexto. Estos impulsos donde no se saben controlar dentro de una sociedad.
siempre que se mantenga un tratamiento y se mantenga la serie de terapias y se mantenga vigilado este tipo de trastornos es importante. ¿Por qué? Porque los profesionales para eso existimos. Bueno, soy estudiante, estoy en formación, pero para eso existen los profesionales de la salud, salud física, salud mental, salud espiritual, siempre van a existir, es para eso, porque no podemos nosotros solos, entonces necesitamos una ayudita. Y para terminar, esta frase que dice, y si está loco, tenía antecedentes desde hace años atrás, no es la primera vez que lo recluyen, es lo que nosotros decimos. Estos chiflados los deberían dejar de por vida encerrados, son un peligro para la sociedad. Te enterneces cualquier día, se te afloja el corazón, le das una oportunidad para que intenten llevar una vida normal. Y ¡zas!, en cualquier momento te cortan el cuello. Entonces es algo que creo importante relacionar con las cárceles. En las cárceles no se tiene, muchas cárceles no se tiene un protocolo eh, para una reinserción y una rehabilitación eficaz, que el delincuente salga a la cárcel y no vuelva a cometer los delitos similares. Eh, Eso creo que en muchos países acá en Latinoamérica no existe. No existe eso porque, pues, no es algo que le afecta al gobierno, no es algo que inclusive le ayude al gobierno, porque entre más personas enfermas, entonces más dinero va a entrar a la parte de salud y más, pues, demanda va a haber. Entonces, es algo que creo que me deja pensando mucho, es algo que me parece muy importante recalcar. Eh, Creo que esta reflexión que nos deja Mario con este libro es: analicemos y seamos críticos con nuestra realidad. Es una realidad que no está muy lejos de ese libro. Es una realidad que uno dice, es que es una ciudad ficticia, pero es que eso pasa. Eso pasa, esa falta de educación, esa falta de interés desde la parte del gobierno y desde nosotros mismos con nuestra salud es muy notoria. Y creo que para finalizar me gustaría decir que si queremos ayudar a otros, primero tenemos que cuidarnos a nosotros. Tenemos que estar bien nosotros para poder ayudar a que el resto también esté bien, para poder contribuir a nuestra sociedad. Y creo que eso es como lo más importante. Muchas gracias.